Compañeros, buenas noches. Estamos ahora pues retomando nuevamente el material que nos ha tocado pues estar comentándolo y desarrollándolo a través de esta modalidad. Pues al momento que ya tengamos pues esta presentación que vamos a abordar este día, pues ya vamos a estar reiterados dentro de lo que cabe a las actividades después de la vacación de Semana Santa. Comentarles que vamos a seguir bajo esta modalidad y vamos a tratar de ir desarrollando pues la mayoría de los temas de esta forma. Quisiera pues hoy este día platicar un poco acerca de las obligaciones divisibles e indivisibles. Poderles decir que ustedes pues hicieron ya un adelanto en cuanto a esa clasificación de las obligaciones, retomando un poco lo que ya hemos visto, decir que ustedes hicieron en su ensayo pues una clase, estudiaron y desarrollaron un ensayo cuando lo que se abordaba en aquellas obligaciones alternativas y facultativas era con pluralidad de objetos. Las obligaciones ahí, cuando usted desarrolló ese ensayo, usted lo abordó esa clasificación en la pluralidad de objetos, una prestación que recae, ¿verdad? Entonces ahí usted estudió cuándo era alternativa y cuándo era facultativa. Ahora toca abordar otra modalidad de clasificación de las obligaciones y esta es cuando las obligaciones son divisibles o indivisibles para el caso. Para eso vamos a tener que ir haciendo la explicación correspondiente de esta presentación, la cual va a quedar grabada en el link correspondiente. Usted la escucha, programamos la clase en vivo a través de Zoom y ya con lo que usted escuche de esta explicación y despejamos ya las dudas ya cuando nos ponemos ya a una interacción en vivo, ¿verdad? Entonces yo quisiera que respetáramos esa forma, ¿verdad? Porque no tenemos de otra. Yo aquí doy la parte explicativa y luego usted, cuando ya nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo, ya hacemos ya las intervenciones ya puntuales de las cosas que usted considera que es necesario retroalimentar, ¿verdad? Entonces quisiera que por ahí pues comencemos. Bien, cuando hablamos de este tema de las obligaciones divisibles e indivisibles, por ahí dice la doctrina que es uno de los temas un poquito complejos, ¿verdad? Porque se trata de abordar en cierta medida una clasificación que por mucho tiempo pues no ha sido tan benevolente, ¿verdad? Ha sido un poco compleja ese entendimiento de esta parte del código es un poco complejo. Y es decir también de que esta clasificación de obligaciones divisibles e indivisibles es también, como decirle, lo básico o con lo que tiene que usted tener como base para luego entrar a estudiar las obligaciones solidarias y no solidarias. Entonces, si nosotros tenemos una buena base de la comprensión de lo que es divisible y lo que no es divisible, entonces ya cuando llegas y abordás el tema de las obligaciones solidarias, ahí se vuelve pues ya no tan complicado. Esto de la comprensión pues sí requiere bastante atención y voy a pues tratar de ser lo más explícito en lo que pueda y cuando nos conectemos, pues ahí pues vamos a tener que hacer y despejar las dudas correspondientes, ¿verdad? Para estudiosos como Potier, que nos dejaron las bases, ¿verdad?, de las explicaciones de estos temas, pues ha sido pues un gran aporte, ¿verdad? Porque allá en el nacimiento, en los albores del Código Civil, ¿verdad?, francés más que todo, pues no quedaba pues tan claro. Muchos de hecho decían que esta clasificación
pues no daba mayor aporte, ¿verdad? Pero alguien se tomó el tiempo y pudo, ¿cómo se llama?, hacer el estudio a profundidad y a dejar unas bases sentadas para que podamos comprender esta clasificación. Para eso, para estudiar las obligaciones cuando son divisibles e indivisibles, usted tiene que remontarse o acercarse allá a la base legal, que es el 1395, el Código Civil. Las obligaciones divisibles, dice por acá, lo que tenemos redactado, dice es aquella que es susceptible de ser descompuesta, tantas prestaciones parciales homogéneas y de contenido cualitativamente igual a la originaria. ¿Cuándo usted va a entender que una obligación es divisible o indivisible? Mire, si usted solo tiene un deudor y un acreedor, ahí no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Juan le debe a Pedro $100 y ya sabemos quién es el acreedor, quién es el deudor y la prestación. ¿Va? Vamos a mencionar a Pedro porque ustedes saben que está de moda Pedro. Pero esta situación de la obligación que es divisible o indivisible cobra bastante interés cuando son varios deudores o pueden ser varios acreedores. Ahí ya hay pluralidad también de sujetos, que es por lo que le digo que vas a tener que tener la base de esta clase para luego entender el otro tema que son las obligaciones solidarias. Cada uno de los que han contraído una obligación divisible es obligado a satisfacer en todo, aunque se haya estipulado la solidaridad, cada uno de los acreedores de una obligación divisible y tiene igualmente derecho a exigir el total. Como tal, sean consideradas aquellas que no pueden ser cumplidas por partes, bien sea en razón de su objeto o por disposición de la ley o por virtud de un acto jurídico. Eso es lo que, digamos, como la parte introductoria, que si no fuéramos solamente con lo que dice el muy Código Civil sin tomar en cuenta explicaciones doctrinarias, pues nos quedaría esto bastante en el aire, ¿verdad? Como decía hace un momento, cuando solamente usted tiene un acreedor, cuando solamente usted tiene un deudor, ahí no hay ningún inconveniente en comprender cuál es la prestación y quién está obligado y quién es el acreedor y quién es el deudor. Si el chiste se va a ver cuando usted tenga varios deudores y varios acreedores, ¿cómo podría ser ahí como para ir haciendo ya el engranaje de esta situación? Suponte que hay 3 herederos. Usted sabe, se hace una transmisión del patrimonio por efecto de la aceptación de herencia. Y esos herederos, obviamente, se le transmite el patrimonio del causante, ¿verdad? Que es quien fue en vida, él tuvo su patrimonio y ahí tenía derechos, pero también tenía obligaciones. Las obligaciones se les transmiten también a los herederos. Ahora, ¿hasta dónde van a responder los herederos en una obligación de esa naturaleza? A rajatabla le podría decir, y cualquiera podría comprender, que la obligación ahí en esos casos queda repartida, ¿verdad?, entre los herederos. ¿Y cómo van a tener que ellos responder? Bueno, a prorrata o en consideración a la parte hereditaria que le corresponda, ¿verdad? Si el patrimonio se dividió en un 33.33%, que hace el total del 100% del patrimonio, ahí entonces los herederos van a tener que responder en una tercera parte cada quien, ¿verdad? De esa forma, la obligación ahí es que divisible, ¿verdad? Porque cada quien va a responder y se va a liberar pagando la parte que le corresponde. Ahora, el punto es cuándo vamos a estar y dónde es que hay divisibilidad y dónde no hay indivisibilidad. Ese es el detalle, porque el tema da para bastante discusión. El artículo 1395, que es el que citamos en este momento, dice: la obligación es divisible o indivisible, se tenga o no por objeto una cosa susceptible de división,
sea física, sea intelectual o de cuota. Así, la obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa son indivisibles. La de pagar una suma de dinero es divisible. Veamos, de acuerdo a esta disposición del 1395, aquí partimos de algo. Habrán obligaciones que van a ser divisibles e indivisibles, sí, pero usted tiene que ir a ver el objeto, perdón, usted tiene que ir a ver la prestación. Y ese objeto o prestación puede darnos la indivisibilidad o no indivisibilidad de la obligación. Por aquí la disposición trata nuestro legislador de mencionar que hay así la obligación de considerar una servidumbre de tránsito. Hay tres tipos de indivisibilidad. Las fuentes de la indivisibilidad son tres: la natural, la relativa y la indivisibilidad de pago o accidental. Esas son las tres fuentes de indivisibilidad que usted va a encontrar en el Código Civil. Y para entender o arrancar este tema es donde se debe de comprender que la obligación puede ser indivisible de forma natural. ¿Cuándo va a estar usted frente de una obligación indivisible de forma natural? Bueno, ahí el legislador trata de darnos un ejemplo y dice, mire, la constitución de una servidumbre de tránsito, un derecho real de servidumbre. Allí habrá un predio dominante, habrá un predio sirviente. El predio sirviente es quien soporta la obligación, ¿verdad? Quien soporta el gravamen o carga de la servidumbre, ¿verdad? Y el predio dominante es quien se beneficia. Ahora, cuando el predio sirviente está obligado a conceder una servidumbre de tránsito, no puede decir la mitad, voy a cumplir solamente la tercera parte de la obligación, o voy a cumplir solo la mitad o una quinta, o sea, dividirla, no puede. La obligación de constituir una servidumbre de tránsito es indivisible. Usted va a conceder el paso o no lo va a conceder. Eso no podría dividirse. Entonces ahí hay una indivisibilidad por su naturaleza. Porque no podría venir usted a fraccionar ese derecho real a favor del predio dominante que necesita hacer uso de la servidumbre por las condiciones físicas, ¿verdad?, del inmueble que no le permiten a lo mejor un acceso directo a la vía pública, y entonces usted va a necesitar tener, ¿verdad? Si usted es el predio sirviente, que es el que va a soportar la servidumbre, usted debe de cumplir a totalidad el establecimiento de esa servidumbre, no la puede fraccionar. Ahora viene el otro tipo de indivisibilidad, dice, o la de hacer construir una casa son indivisibles. Ahí, en la construcción de una casa, prácticamente es una obligación de hacer, ¿verdad? Comencemos también a recordar esa clasificación de tipo de prestación, las obligaciones dar, hacer, no hacer. Ahí si la obligación recae sobre un hacer y el hacer es la construcción de una casa, si fueran tres, oigan bien, porque aquí tiende a ir analizando eso, si fueran tres los obligados a construir una casa, por su naturaleza podría fraccionarse, porque digamos, el primer obligado, el sujeto A, va a construir una parte, el sujeto B va a construir la siguiente parte, se divide en etapas o por área de la cual tienen que construir. La obligación perfectamente podría ser divisible, pero aquí estás ante una indivisibilidad que puede ser relativa y que puede provenir de la autonomía de las partes. Me explico. La naturaleza de la obligación es divisible. De la construcción de una casa, si son tres los obligados a construir una casa, perfectamente se pueden repartir esa construcción en partes. Ahora, puede ser que las partes, por su autonomía de la voluntad, ellos mismos hayan establecido que la obligación no puede, o sea, esa construcción, esa obra
no se puede dividir. Y por lo tanto, los tres están obligados a construir la casa. Por lo tanto, no puede haber una divisibilidad. La obligación en ese momento, por autonomía de la voluntad, de una manera relativa, se nos vuelve indivisible. Quisiera que fuéramos ahí llevando la secuencia y cuando tengamos las dudas correspondientes en el enlace que vamos a hacer en relación a esta clase, pues vamos a retomar esto, ¿verdad? Ahora le dice la misma disposición, la de pagar una suma de dinero, la de pagar una suma de dinero, ahí sí, esa obligación, esa sí se vuelve totalmente divisible. ¿Por qué es divisible para el legislador y lo toma de esa forma cuando habla ya de pagar una suma de dinero? Bueno, porque usted sabe que el dinero es una cosa mueble y es la cosa mueble fungible por excelencia, que puede sustituirse por una misma cantidad y calidad. Ahora, si tres sujetos están obligados a pagar X cantidad de dinero, ¿verdad? Un acreedor le prestó $1,000 a tres deudores. Se entiende que cada deudor, ¿verdad? Si, porque es una suma de dinero a la que están obligados, cada deudor debe de pagar la parte que le corresponde, ¿verdad? Entonces yo me liberaría de la obligación pagando mi parte, porque se hace simplemente el fraccionamiento de $1,000 entre tres, significa que yo tengo que pagar 330 y tanto, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy obligado a pagar. Allá mis otros dos compañeros deben de cubrir la parte que cada quien le corresponda. Entonces, ahí la obligación es divisible, ¿verdad? De acuerdo al tenor del 1395 que estamos comenzando a analizar, ¿verdad? Ahora, la tercera forma de indivisibilidad, ya vimos las dos primeras. La indivisibilidad por naturaleza, decíamos, que es cuando recae sobre la constitución de un derecho real de servidumbre, no se puede dividir. La indivisibilidad relativa, que es por la autonomía de la voluntad de las partes, porque la obligación puede ser divisible, pero si ya las partes establecieron que no se puede dividir, entonces la obligación de tener un objeto divisible se me vuelve indivisible. Ahora, la indivisibilidad de pago o accidental, esas están contenidas en el 1397, en los 6 numerales. Ahí usted tendría que ir viendo numeral por numeral y se va a ir dando cuenta que en muchos casos la obligación puede ser divisible, pero por las circunstancias expresadas en el 1397, que es que se refiere al pago liberatorio de cada una de las obligaciones que se van conteniendo ahí, entonces las obligaciones se le puede volver indivisible, pero se le vuelve indivisible a consecuencia del pago o de forma accidental, que también podemos ir al análisis de esa disposición en esta misma presentación. Esto es lo que acabamos de decir, las obligaciones divisibles pueden ser de manera física, intelectual o de cuota, ¿verdad? También la doctrina así lo establece, ¿verdad? Entonces, de esta presentación, pues ya hicimos la explicación de la manera anterior, pasemos a esta y veamos. En las obligaciones de dar, esto sí es importante. Usted sabe que las obligaciones son dar, hacer, no hacer. En las obligaciones de dar, que generalmente deben de recaer sobre un objeto donde se va a transferir propiedad o se va a constituir un derecho real, estas obligaciones son, ¿cómo se llama? Es decir, son obligaciones que pueden perfectamente ser divisibles. Pues en las obligaciones de dar, la divisibilidad es permitida cuando son obligaciones de dar. Es decir, digamos, si hubiesen varios comuneros, digamos, 3, 4, 5 propietarios de un bien y están obligados a hacerle la transferencia de su derecho real de propiedad a un acreedor, a un solo acreedor, pues
Estos comuneros, que son 5 copropietarios, podrían cada quien por separado hacer la respectiva transferencia de la cuota o porcentaje que cada quien tiene, ¿verdad? Y estarían de esa manera cumpliendo la obligación, porque por naturaleza, le digo, las obligaciones divisibles, las obligaciones de dar, son por general, son divisibles, ¿verdad? Entonces, supuesto que yo le puedo dejar ahí es 5 personas que son dueñas, estos son los deudores y deben de hacer la transferencia de su derecho de propiedad a un solo acreedor. Uno, cada quien hará la transferencia del porcentaje que tiene y ahí estarían cumpliendo. Por ahí le dice la presentación, es decir, que los comuneros pueden vender por separado su respectiva cuota en la cosa común y mediante la transferencia el acreedor puede recibir un pago parcial. Sí, porque la obligación es divisible. En este caso, por excepción, la ley la va a considerar indivisible. Oiga bien, en las obligaciones de dar, la regla general es que son divisibles. Por una excepción, por excepciones, la ley va a considerarlas indivisibles. ¿Y dónde estarán esas excepciones donde la ley las va a considerar indivisibles? Allá en el 1397, del 1 al 6º numeral, son las excepciones donde usted puede considerar que más de alguna obligación que pueda ser de dar, la podemos volver indivisible. Ya vamos a llegar a esos apartados para dejar más completa esas inquietudes, ¿verdad? Porque estos temas, como les digo, ya requieren un poquito más de complejidad y tenemos que irnos un poco más despacio. Obligaciones de hacer o no hacer. En las obligaciones de hacer o no hacer, ahí no hay mucho que discutir, porque si yo estoy obligado a la realización de un acto, a la realización de una obra, pues debe de ser completa, ¿verdad? Y si estoy sometido al no hacer, entonces es porque yo me constriño y hay una acción, hay un acto al cual yo me he obligado a no realizarlo. Entonces no puede, tanto en las obligaciones de hacer o no hacer, no pueden haber, no pueden dividirse porque para la obligación de hacer usted debe de cumplir, realizar una acción de manera completa. Y en la obligación de no hacer usted se abstiene a realizar un acto. Entonces tampoco puede decir me abstengo a la mitad o a un 50%. No, usted se abstiene o se abstiene, ¿verdad? Por ejemplo, en las obligaciones de hacer, de no hacer, la de no abrir un establecimiento comercial, la de no construir un edificio frente a otro, son obligaciones de no hacer. Usted no podría venir a decir que la va a cumplir solo a un 50%. Es decir, voy a levantar, yo sé que no debo de hacer, pero solo voy a incumplir a un 50%. O sea, voy a levantar el edificio siempre, pues lo voy a dejar a la mitad. No puede. O la de no abrir un establecimiento, tampoco, no cabría la posibilidad. En las obligaciones de hacer y no hacer, estas deben de cumplirse en todo y no cabe la posibilidad de hacerlo por partes. En conclusión, las obligaciones de hacer o no hacer no permiten indivisibilidad. Esas sí quedan no permiten divisibilidad, esas sí quedan indivisibles, ¿verdad? Porque usted debe de cumplirlas a la totalidad, no puede fraccionarlas. Cuando nos vamos al 1397, la disposición con el tenor literal comienza diciendo esto: si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los acreedores puede solo exigir su cuota y cada uno de los deudores es solamente obligado al pago de la suya, y la cuota del deudor insolvente no gravará a sus codeudores. Aquí ya entramos a la verdadera meollo del asunto. 4 deudores. Pongamos a los deudores de manera pasiva en más número. Deben de cumplir una obligación a favor de un acreedor. Como no hay solidaridad ni hay indivisibilidad, la obligación es divisible. Cuando usted está en una obligación divisible,
Lo que quiere decir es que si usted estuviera en una situación de esa naturaleza, lo que ocurre es que cada deudor está obligado a pagar su cuota, su parte. Pagando su cuota o su parte, ese deudor de esos 5 quedó liberado. A mí ya no me importa si el otro deudor ya no pagó, si el otro deudor cayó en mora. Esa situación a mí ya no me incumbe porque yo ya cumplí mi obligación. ¿Por qué? Porque la obligación era divisible. Ok, ahí bien quedó liberado. O también puede darse el caso que sean 5 acreedores y sea un solo deudor. Pues yo debo de, si la obligación es divisible ya puesto en ese plan, entonces los acreedores, uno de ellos puede ir a reclamar, pero puede ir a reclamar solo su cuota. ¿Ok? Solo está facultado para ir a reclamar su cuota, pero no estaría facultado para ir a reclamar la cuota de él y consecuentemente la cuota de los demás acreedores. Solamente le permitiría en una obligación divisible y cuando son varios acreedores, cada acreedor puede ir a reclamar única y exclusivamente su cuota. Ok, pero si nosotros seguimos la misma disposición, el 1397 es bastante amplio y requiere bastante estudio, porque luego le dice la disposición, exceptúanse los casos siguientes. ¿Y cuáles son esos casos? Usted tendría 6 casos donde ya no estaría usted ante una obligación divisible. Los siguientes 6 casos es cuando hay indivisibilidad. ¿Ok? Los siguientes 6 casos que te va a describir el 1397 son casos donde hay una indivisibilidad por ley, porque la ley lo previó de esa forma. Y vamos a ir viendo cada uno de esos casos. Usted se va al numeral primero y dice el de la acción hipotecaria o prendaria. La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los deudores que posee en todo o parte la cosa hipotecada o pignorada. Ese es el que se refiere el 1397 numeral primero. Para eso usted tiene que referirse también y leer las disposiciones pertinentes del 2155 y del 2158 que se refieren tanto a la prenda o a la hipoteca. La prenda y la hipoteca son derechos reales accesorios y ahí tanto la prenda como la hipoteca son indivisibles. Usted puede haber garantizado una obligación que por naturaleza va a ser de dinero. Y si es de dinero, le dice ahí arriba el 1395 que la de pagar una suma de dinero es divisible. Pero para garantizar el pago de esa suma de dinero, usted recurrió a hipotecar o usted recurrió a dar en prenda. Ahora bien, esos derechos reales de hipoteca y de prenda, esos derechos reales por naturaleza son indivisibles. Si la acción hipotecaria o prendaria a los 3 deudores, son 3 deudores, y estos 3 deudores garantizaron con una prenda o con una hipoteca, la acción hipotecaria o prendaria la va a dirigir el acreedor contra quien tenga la cosa dada en prenda o en hipoteca, es decir, va a demandar. ¿Va a demandar al que tenga la cosa hipotecada o va a demandar al que tenga la cosa dada en prenda? Ok, ese es el supuesto. Cuando usted interpone esa acción, debe de irse a la disposición y entender esto. La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que posea en todo o parte la cosa hipotecada o empeñada. El codeudor, ahí viene, el codeudor que ha pagado su parte de la deuda no puede recobrar la prenda o obtener la cancelación de la hipoteca ni aún en parte mientras no se extinga el total de la deuda.
el acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito no puede remitir la prenda o cancelar la hipoteca ni aún en parte mientras no se hayan sido enteramente satisfechos sus acreedores. Traducido en el buen salvadoreño, ¿qué es? Si fueran 3 los deudores y garantizaron con prenda o hipoteca, uno de ellos fue el que dio en prenda o constituyó la hipoteca. Cuando venga el acreedor y demande y accione y reclame por acción prendaria o hipotecaria según el derecho real que se le haya constituido a su favor, supongamos que uno de los otros dos acreedores, uno de los otros dos deudores estuvo pronto y pagó su deuda. Pero ese pago de la parte que a él le corresponde, porque como la obligación es de dinero y la obligación de dinero, ya lo dijo el 1395, es divisible, esa obligación no puede venir aquel deudor que pagó la obligación decir, bueno, libéreme a mí la hipoteca o libéreme a mí la prenda. No puede, porque la naturaleza de los derechos reales con los cuales usted garantizó la deuda es, como lo dije hace un momento, es divisible, es indivisible. Eso traería como consecuencia que ese deudor que estuvo pronto a pagar tiene que estar sometido a soportar el tiempo necesario hasta que los demás deudores hayan pagado la totalidad de la deuda. Entonces cuando el acreedor recibió el pago completo de los 3 deudores, ahí sí puede venir y decir, mire, libéreme la hipoteca, libéreme la prenda. Pero si solamente lo pagó uno, los otros 2, por el hecho de que, repito, aquí la indivisibilidad es por ley, porque los derechos reales sobre los cuales usted constituyó para garantizar la obligación, si usted se va a leer el 2155 y el 2158, dice la ley, son indivisibles. Entonces la prenda y la hipoteca no se pueden dividir. No obstante que usted esté garantizando una obligación de dinero y la obligación de dinero sí es divisible, pero como el derecho real que usted utilizó no le permite división, la deuda tiene que estar completamente pagada por los 3 deudores para que se pueda dividir. Ahora bien, el 1397, inciso primero, le hace también la moción, que lo mismo ocurriría si fueran 3 acreedores. Y a favor de los 3 acreedores se constituyó la hipoteca. El que recibió el pago no puede liberar ni cancelar la hipoteca hasta que se haya pagado la totalidad a los otros 2, porque aquí ya la disposición en ese sentido lo hace ver, pero del lado del acreedor. Entonces tienen que estar satisfechos los 3 acreedores para que pueda entonces liberarse la obligación, porque a ese momento la indivisibilidad está establecida por ministerio de ley, por la naturaleza de los derechos reales accesorios que usted utilizó. Luego tenemos el segundo caso. El segundo caso de indivisibilidad es cuando la deuda recae sobre una especie o cuerpo cierto. Aquel deudor que la posea es obligado a entregarla o pagarla. Esa clasificación no la hemos visto hasta este momento, ¿verdad? Pero quizás como para ir allanando el camino, nuestro Código Civil no hace un estudio de las obligaciones de cuerpo cierto, no hay una clasificación, no la puede encontrar usted porque no hay un abordaje específico. Usted tiene el estudio de las obligaciones de género, que son del 1371 del 1379 al 1381, usted tiene las obligaciones de género, pero de las obligaciones a cuerpo cierto no hay un estudio, no hay un abordaje en el Código Civil que establezca un apartado especial para ellas. No quiero decir que no estén contempladas. Ojo, ¿verdad? No estoy diciendo que no están contempladas. Yo lo que estoy diciendo es no hay
un capítulo específico de las obligaciones de cuerpo cierto. Las obligaciones de cuerpo cierto están diseminadas en el código. Entonces ahí usted tendría que ir a ver el 1419, el 1421, el 1460, 1621, 1440, 1540 y 1096, que son algunas de las disposiciones que yo le podría mencionar donde el objeto es un cuerpo cierto. Si la obligación es de entregar un cuerpo cierto, la obligación se vuelve indivisible. Porque usted, un cuerpo cierto es donde el objeto que se debe de entregar, yo me voy a liberar de la obligación, pero entregando el objeto específico, diferente a las obligaciones de género, porque en las obligaciones de género, pues usted cumple la obligación entregando con un objeto que sea del género que corresponda. El típico ejemplo que pone Potier y muchos autores es, vaya, mire, si usted está obligado a entregar un caballo, si su obligación es la de entregar un caballo, usted, ese es el género, pues, o sea, y usted va y busca un animal cuadrúpedo, raza, que sea un caballo y usted va y lo entrega. Entonces ahí usted ya cumplió la obligación, porque la obligación es de género. Ahora, si la obligación le dijese que es un caballo de pura sangre y le pone raza, le pone, ¿cómo se llama?, detalles específicos de la naturaleza que debe de ser el semoviente del cual usted espera que queda obligado usted a pagar o hacer el pago, eso ahí ya la situación cambia porque el cuerpo ya no se le volvió una obligación de género, sino que ahí hay una obligación de cuerpo cierto, pues porque ya tiene determinadas características específicas que lo diferencian de otro, ¿verdad? En las de género no, porque en las de género usted entrega una cosa que esté dentro del género, o sea, ¿a qué estaba obligado yo? ¿A pagar con un carro? Bueno, entonces, con un carro, ¿verdad? Sea este del año 90, sea este del año 80, del año 70, sea este año 2020, un carro es un carro. Ahora, si yo le digo, mire, usted está obligado a pagarme, usted quedó obligado a entregarme, a hacerme la tradición de un vehículo, marca Honda, año 2019, full extras, y le empiezo a poner cada más detalle, entonces ahí hay un cuerpo cierto porque es específico, es detallado. Ahora, si la obligación, retrotrayendo, viniéndonos al 1397, numeral segundo, le dice, si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que lo posea es obligado a entregarla. Aquí son varios deudores, porque eso no lo pierda de vista, que en este estudio de las obligaciones divisibles o indivisibles tienen que ser varios deudores o varios acreedores al mismo tiempo. Porque si estuviéramos hablando de un solo acreedor o un solo deudor, ahí no tendría ninguna complicación, ¿verdad? Pero si aquí son varios los deudores los que se han obligado a entregar un cuerpo cierto, aquel codeudor, que es el que lo tenga, ese es el que es obligado a entregarla, ¿verdad? Por lo tanto, la obligación se vuelve indivisible. Ahora, en el numeral tercero del 1397, ahí vamos a un supuesto. Dice, la indivisibilidad accidental. Eso es lo que ocurre ahí. Porque si usted tuviera en el panorama se le presentara que existen varios deudores y de esos varios deudores, 5 deudores, pero 2 de ellos fueron los que no estuvieron atentos, ¿verdad? Y fueron los que impidieron el incumplimiento, los que generaron el incumplimiento de la obligación, fueron de los 5, 3 estaban que iban a cumplir la obligación. Pero 2 fueron los que provocaron el incumplimiento, fueron los que no estuvieron
atentos y fueron los que se durmieron y fueron los que provocaron que la obligación no se cumpliera. Entonces, esos deudores que no estuvieron atentos, que provocaron el incumplimiento, para ellos la situación va a ser diferente, la atención va a ser distinta por la consecuencia de que la obligación de responsabilidad por el incumplimiento se le volvió solidaria. Veamos lo que le dice. Aquellos de los codeudores por cuyo hecho o culpa suya se ha hecho imposible el incumplimiento de la obligación son exclusiva y solidariamente responsables de todo perjuicio al acreedor. Aquí hay una indivisibilidad accidental. La obligación era indivisible. Perdón, la obligación era divisible. Así estaba plasmada. Y cada quien iba a cumplir, ¿verdad? Pero resulta que al momento de querer cumplir la obligación todos al mismo tiempo, dos de ellos provocaron el incumplimiento. La consecuencia que le trae a aquellos deudores que no cumplieron y que han generado un incumplimiento, la responsabilidad que ellos van a llevar va a ser una responsabilidad solidaria de los perjuicios que le han ocasionado al acreedor. Supóngase la obligación de entregar de entregar una cosa. La entrega de ese objeto puede ser bien mueble, puede ser bien inmueble, pero el hecho es que hubo un retardo. Y ese retardo obviamente le va a traer consecuencias al acreedor y le van a generar perjuicios al acreedor. El no cumplir también el acreedor con otros acreedores que él tiene, él también va a quedar mal. Entonces, esos perjuicios que el acreedor sufriría como consecuencia del no cumplimiento de la obligación y que nos damos cuenta que ese no cumplimiento de la obligación se generó por dos de los deudores, dos de los cinco, eran 5 deudores, y 2 de ellos generaron el incumplimiento. Estos 2 son solidarios, van a ser responsables de las obligaciones de perjuicio contra el acreedor. Entonces, la indivisibilidad en ese caso se nota o se observa en el no cumplimiento de la obligación por parte de los de uno de los deudores o de varios de los deudores. Entonces, ellos, ese incumplimiento, esa responsabilidad, para ellos es punto y aparte. Y para ellos va a ser una obligación indivisible, porque deben de cumplir esa responsabilidad, esos daños y perjuicios que a partir de ese momento le ha generado al acreedor, es punto y aparte. Esa es otra obligación. Y por esa obligación de cumplimiento de daños y perjuicios, esa sí es una obligación indivisible, de manera accidental. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice de manera accidental? Bueno, porque estábamos planteados que todos íbamos a cumplir. Ahora, si ya hubo un incumplimiento y ese incumplimiento es atribuible para unos cuantos, pues estos unos cuantos, estos señores que incumplidores, ellos van a tener que responder con el acreedor y punto y aparte, porque su responsabilidad es para ellos en los perjuicios, en los perjuicios. En eso sí quedemos claros. La solidaridad en ese momento es en los perjuicios. Veamos, aquí está una esquematización, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y precisamente es del incumplimiento por parte de uno de los deudores, ¿verdad? Porque quiero que tenga en cuenta que el tema se debe desarrollar y se debe de abordar con la perspectiva que son varios sujetos, o varios acreedores o varios deudores. En este caso, el 1397, numeral tercero, se hace referencia a que
uno de los deudores o varios deudores pudieron haber generado el incumplimiento. Entonces, estos van a ser solidariamente responsables de todo perjuicio al acreedor. Entonces, ahí repito yo, de acuerdo a este esquema, aquí, precisamente aquí se lo dejo yo plasmado ahí, la obligación se vuelve indivisible. ¿Pero qué obligación se vuelve indivisible? La de responsabilidad de los perjuicios, de daños y perjuicios. Esa es la que se le va a volver indivisible. Ahí analizan este esquema que se los he dejado para una mejor comprensión, ¿verdad? Indivisibilidad, en el caso cuarto, vamos a ver en el numeral cuarto, aquí vamos a comprender dos supuestos. Vamos a tratar de simplificarlos. El primer supuesto es una indivisibilidad por efecto de la herencia. Esta puede surgir por el testamento o por convención entre los herederos. Testamento es la declaración de última voluntad del causante. Resulta que el causante en su testamento dijo, mire, declaro fulanos y sutanos mis herederos, y en su testamento puede él también establecer que una deuda, que una obligación que quede pendiente de parte de él, esa obligación sus herederos la deben de cumplir de manera total, pero sin dividirse. Es decir, que el testador en su última voluntad prácticamente les deja la carga testamentaria y les dice, miren, esa obligación no se puede dividir. Entonces ahí será la última voluntad del testador en su testamento. Y allí es una carga testamentaria que ellos llevan y deben de cumplirla de esa forma porque es la última voluntad del causante. Pero también puede darse el caso que aceptamos herencia, llegan ante el notario, ante el juez competente, aceptan herencia, son declarados herederos. Tenemos a los herederos que también al mismo tiempo en otro panorama se nos vuelven deudores, ¿verdad? Porque saben que a partir de ese momento de la declaratoria de heredero, ellos son continuadores de la vida del causante y deben de cumplir las obligaciones que en vida dejó el causante. Ahora bien, los herederos de común acuerdo o por convención, ¿verdad? Por ahí está el término, por testamento o por convención, que es el común acuerdo entre todos los herederos, ya una vez declarados herederos, ellos deciden establecer cómo se va a cumplir esa obligación. Por ahí le vamos a dar lectura para que comprendamos esto. Cuando por testamento o por convención entre los herederos o por la partición de la herencia, que sería el otro caso, aquí me faltó, ahí lo vamos a agregar en otro momento, o por la partición de la herencia se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda. El acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda o contra cada uno de los herederos por la parte que corresponda a prorrata. El término a prorrata lo vamos a entender por partes iguales. Primer supuesto del 1397 en el inciso primero es: la indivisibilidad puede ser expuesta por el testado, por el causante en su testamento, por una convención entre los herederos, ya cuando han sido declarados, o como consecuencia de la partición de la herencia. Y ellos han decidido, cuando dice o por convención, ahí es donde podría establecerse esto, se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de la deuda. El testador o la convención de los acreedores pudo haber dicho, miren, se vuelve indivisible la obligación, pero quien debe de pagarla es X, es un heredero en específico. Entonces, en ese caso, el acreedor puede dirigirse a reclamar el total de la obligación al deudor que se ha designado para el pago total de la deuda, o
contra cada uno de los herederos. Dice, o sea, puede ir a pedirle, si fueron 5 los herederos, y por convención entre ellos, ya fueron declarados herederos, ellos se reúnen y dicen, mire, hay que pagar esta obligación, y esta obligación es indivisible, porque mi papá en su testamento dijo que no la podemos dividir. En ese caso vienen los herederos y dicen, mire, hagamos por convención, por acuerdo entre ellos, dicen, va, vamos a designar a uno de nosotros para que sea este quien vaya a pagar esa obligación. Entonces ahí es la convención de entre los herederos. Ahora bien, el acreedor, ¿a quién le puede ir a cobrar esa obligación en ese caso? Porque la ley va más allá y dice, mire, el acreedor en esos casos puede ir a cobrarle el total de la obligación a ese heredero que han designado por convención los demás herederos para que sea él quien pague, o también puede el acreedor, estaría permitido ir a cobrarle a cada uno de los herederos la parte que le corresponde. Por eso dice, o contra este heredero por el total de la deuda, o contra cada uno de los herederos por la parte que le corresponde a prorrata, es decir, en partes iguales. Si son 5, bueno, entonces yo a vos te vengo a cobrar la quinta parte de la deuda, a vos la otra parte, así, así, así. Y permitido estaría que el acreedor lo haga de esa forma, o dirigirse al deudor, o dirigirse al heredero que ha sido designado para el pago total de la deuda, o irse a cobrarle a prorrata en partes iguales a cada quien. Tiene dos opciones. Ahora, el numeral cuarto, inciso segundo, vamos al otro supuesto del numeral cuarto. Ahí se establece la indivisibilidad cuando fue el causante quien en vida fue quien estableció que la obligación con los acreedores, el pago no podría realizarse por partes, creando en este momento una indivisibilidad, es decir, que el causante, no en su testamento, sino que en un momento en vida, obviamente, estableció, se obligó y previó y dijo, mire, la obligación no se puede cumplir en partes. Entonces, por eso le dice, el inciso segundo establece que la indivisibilidad fue pactada con el causante y los acreedores, que el pago no podría realizarse por partes. En ese momento, cuando el acreedor, junto con el causante en su momento, se estableció que no podría ese pago hacerse de manera separada, fraccionada, ahí en ese momento se creó una indivisibilidad, que esa indivisibilidad quedó prevista por el causante de manera anticipada con los acreedores. Diferente el inciso anterior, porque en el inciso anterior el causante lo dice en su testamento, pero en su testamento es un acto unilateralidad de última voluntad, nada más del causante, es su voluntad, no está la voluntad de los acreedores, ni siquiera los menciona. Y luego el inciso primero también da la otra posibilidad de indivisibilidad, es cuando los deudores, perdón, los herederos, ellos de común acuerdo por una convención dicen, miren, vamos a designar a alguien para que pague la deuda que es producto de la herencia, y esa herencia pues traía ya esta deuda, entonces vamos a designar a alguien, ¿verdad? Para que la pague, pero la obligación sigue siendo indivisible. Eh, Luego tenemos el 1395 y hay una indivisibilidad por ley también, ¿verdad? Todos los casos que estamos haciendo señalamientos son indivisibilidad por ley. Y en este quinto caso se hace referencia cuando la cosa que se debe entregar es un terreno
o cualquier cosa indeterminada cuya división ocasione perjuicio a los acreedores. Eh, si el objeto al que estoy obligado es la entrega de un inmueble, ¿verdad? El entregar un inmueble ya con una construcción hecha, prevista, no es lo mismo que entregar una fracción de tierra que no esté cultivada ni esté, ¿cómo se llama?, con construcción alguna, ¿verdad? O sea, es bien diferente. O sea, si hay un objeto, un inmueble, pero este inmueble ya tiene una construcción hecha, el fraccionarla implicaría una desmejora en el objeto y eso le va a ocasionar un perjuicio al acreedor. Entonces, en estos casos, debe de entregarse el objeto total, ¿verdad? Allá el 1397 numeral quinto le dispone, si se debe un terreno o cualquier otra cosa indeterminada cuya división ocasionare grave perjuicio al acreedor, en grave perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera o pagarla él mismo, salva su acción para ser indemnizado por los otros. Pero veamos esta parte. Vale. Observe usted, aquí estamos hablando de codeudores. Cuando son varios los sujetos obligados, vamos a utilizar el término codeudor. Y en este caso, los codeudores están obligados a entregar un objeto, un bien inmueble, el cual no puede dividirse, porque si ese objeto se divide, dejaría de perder su valor y eso le va a ocasionar un grave perjuicio al acreedor. Entonces, no hay forma de que pueda entregarse por fracciones, debe de entregarse de manera completa. A eso es a lo que se refiere de entrada el 1397, numeral quinto. Cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera. Deben de, en primera mano, ¿verdad?, los codeudores en ese caso ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y si le vamos a hacer la entrega de la cosa, tendríamos que hacerlo todos al mismo tiempo. Y si acaso da la posibilidad o pagarla él mismo, se refiere a un solo deudor. El deudor que paga él solo la entrega de la cosa, y los demás codeudores no intervienen, no le coadyuvan, ¿verdad?, al momento de realizar ese pago, ese codeudor que estuvo pronto a hacer el pago entero de la cosa, la cual no se podía dividir, él salva su acción. Él salva su acción y debe de ser indemnizado por los otros acreedores, por los otros codeudores que no hicieron nada por pagar la obligación. Ahora viene el inciso segundo, que es algo que vamos a remarcar. Con el inciso segundo de esa misma disposición trae una regla especial, dice, pero los herederos del acreedor, dice, no podrán exigir el pago de la cosa entera sino intentando conjuntamente su acción. El inciso primero está dado cuando hay codeudores, pero el inciso segundo está dado cuando son varios acreedores. Si fueran varios los acreedores, los que deben, a los que se les debe de entregar esa cosa que no es posible de dividirse, porque si se divide se echa a perder o pierde su valor, entonces ahí para los acreedores, cuando hay pluralidad de acreedores, ahí hay una regla muy especial, porque si son los herederos, dice, pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera, sino intentando conjuntamente su acción. Esos acreedores, esos herederos, más bien dicho, del acreedor, que en vida el acreedor tenía a su favor esa obligación y muere y se transmite esa obligación a sus herederos, supóngase que fueran 5 herederos, los 5 herederos pueden ir a reclamar el pago de la obligación, claro, perfectamente, tienen acción, se les va a reconocer en todo momento.
Ahora, lo que pasa es que en este caso, para ellos hay una situación muy especial, que es lo que yo quiero que también tengamos en cuenta, que ellos, los herederos del acreedor, ellos deben de demandar o deben de exigir el cumplimiento conjuntamente. ¿Me entiendes? No es lo mismo que los codeudores, porque a los codeudores le da la posibilidad en el inciso anterior de que se pongan de acuerdo para todos entregarlo de manera total. O cabe la posibilidad que sea uno nada más de los codeudores quien pague, haga el pago de la cosa, del inmueble, el terreno, y él salva su derecho y puede pedir indemnización a los otros deudores. A los codeudores sí les permite que uno solo pueda hacer el pago, que uno solo pueda cumplir la obligación, pero a los acreedores, en el inciso segundo, los herederos del acreedor, que ya a ellos les toca el derecho para ir a reclamar, no para ir a cumplir, ya la situación es diferente, ellos deben de demandar de manera conjunta. Ahí la diferencia, porque aquí lo que se genera es un litisconsorcio necesario. Eso usted lo va a encontrar ahí en el artículo 76 del Procesal Civil y Mercantil, donde hay ciertas acciones que deben de demandarse conjuntamente, pues si solamente se demanda por una de las partes, usted no ha cumplido con un requisito de procesabilidad, y este es un típico ejemplo, ¿verdad?, de un litisconsorcio necesario. Aquí está la base legal para que usted vaya al Código Procesal Civil y Mercantil y vea qué es lo que le menciona o qué debe de entenderse por litisconsorcio necesario. Bien. Y finalmente el 1397 con el numeral sexto hace referencia a cuando la obligación es alternativa. Bueno, como por ahí se dejó un ensayo, ¿verdad? Y creo que estuvo en cada quien, ¿verdad? Porque cuando yo di los lineamientos de la evaluación del ensayo, yo dije, mire, van a trabajar un ensayo sobre la clasificación de las obligaciones con pluralidad de objeto. Para entender y hacer el ensayo, usted tiene que leer completo el capítulo. El capítulo era de las obligaciones alternativas y facultativas. Con las obligaciones alternativas, usted tenía la posibilidad de alternar el pago con varias cosas, ¿verdad? Y que por regla general, el pago podía ser, la alternativa de pago la podía tener el deudor, pero también la podía tener el acreedor, ¿verdad? Entonces, es una diferencia también que usted tiene ya con la facultativa, porque en la facultativa es el único que está facultado para hacer el pago con una cosa diferente es el deudor. Ahora, retrotrayendo ya eso, conocimiento que usted generó en el ensayo, usted le dice al 1397, numeral sexto, obligaciones alternativas. Si la elección es de los acreedores, debe de hacer la elección todos los acreedores. Contiene una indivisibilidad para los acreedores. Mientras que si la elección es de los deudores, entonces debe de hacer una elección todos ellos. En ambos casos contiene una solidaridad. Veamos. Cuando la obligación es alternativa, si la elección es de los acreedores, le dispone el código, deben de hacerlo todos de consumo, que es de común acuerdo. Si es una obligación con pluralidades objetos, cuya naturaleza es una obligación alternativa, y deben la facultad de disponer con qué cosas se va a pagar le corresponde a los acreedores, eso sí, para ellos está condicionado también que debe de ser de consumo, de común acuerdo. O sea, ellos van a decidir, si son tres acreedores, los tres acreedores van a estar de acuerdo con qué cosa quiere que le pague. Y los tres deben de estar de acuerdo y deben de decir, bueno, entonces como es una obligación alternativa, como de la obligación queda cumplida con el cumplimiento de una de las prestaciones. Entonces yo voy a decidir, no solo yo, sino que van a decidir los otros dos acreedores también. Y decir, bueno, entonces será de común acuerdo, de consumo, nos ponemos y decidimos que vamos a querer
prestación que se cumpla, ¿verdad? Entonces, como la obligación alternativa, así se va a tener que ver. Ahora, y si de los deudores, y si es de los deudores, deben hacerla de consumo todo esto. O sea, también para los deudores, si son los deudores los que tienen la posibilidad de decidir con qué cosas se van a liberar de la obligación, porque es una obligación alternativa, y tienen la posibilidad de elegir eh, entre varias prestaciones, no solamente va a quedar a la liberalidad de uno de los deudores, sino que deben de estar de acuerdo todos, de común acuerdo deben decidir con cuál de las prestaciones se van ellos a liberar de la obligación. Este es el tema pues que hemos tratado de desarrollar. Ustedes aquí van a encontrar la continuidad de las diapositivas y estas desarrollelas, estúdielas, vea usted, ya es como una retroalimentación de lo que yo he hablado. Le dejo las diferencias entre uno y otro y las características para que esas usted las retoque y las lea por su cuenta. Y si gustan, el día que programamos la clase para la explicación o dudas, despejamiento de dudas, pues podemos hacer ya el comento de las siguientes diapositivas. He tratado de dejarlo hasta acá porque el tema es un poco extenso y dejarle previsto el adelanto, ¿verdad? Del tema. Cuente usted con que el día de la clase que vamos a programar en Zoom, usted puede hacer referencia a las demás diapositivas y podamos, como se llama, completar el tema. Asimismo, también le voy a poner y le voy a publicar en el Classroom los capítulos de los autores donde usted puede abordar este tema para que también usted no se quede solo con lo explicado hasta este momento de mi parte, sino que usted también puede hacer un estudio también propio y referirse a este tema. ¿Va? Entonces, quedamos hasta este momento analizado la parte primera, podríamos decir, de esta presentación. Además, le sugiero que termine usted la lectura de la presentación. Eh, no tiene por qué confundirse. Quizás la parte primera de los primeros casos son los más complejos, son los que yo he desarrollado. Solo le pido que termine la lectura de la diapositiva. Y nos estamos comunicando siempre, compañeros. Ha sido un gusto dejarle esta explicación y esperando pues que también usted complemente en su aporte cuando ya le toque ir a leer pues los documentos que le voy a sugerir, ¿no?